Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio nuevamente estar en esta nueva emisión porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y más nos vale. Bueno, pues hoy estamos engalanados otra vez, Pepe. Te digo que estos biocultores ya se acostumbraron mucho a este lujo permanente, este lujo bioético permanente, y por eso sufrimos tanto cuando estamos solos tú y yo. Pero bien, hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Hilda Romero Cepeda y a la doctora Adriana Mejía Estrada, y te voy a ceder la palabra, Pepe, para que tú las presentes como ellas se merecen. Adelante, Pepe, por favor. Sí, la verdad nunca deja de ser un privilegio contar con extraordinarios participantes en el campo de la bioética, pero cuando estos participantes no solamente tenemos un arraigo, un interés, una pasión por la bioética, sino que además son extraordinarias personas humanas, son personas que sin lugar a duda han fortalecido el campo de la bioética en el centro del país, aquí en México, y me refiero justamente a la doctora Hilda Romero Cepeda, quien es doctora, bióloga química molecular, amante de las causas difíciles y desesperadas, tiene un doctorado en Inglaterra, es actualmente líder internacional del proyecto de Iniciativa Ética para Educación en el Caribe, financiado por Fogarty y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y también tenemos a la doctora Adriana Mejía Estrada. Ella es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en oftalmología por la Universidad de Guadalajara y acaba de obtener una maestría en ética de las investigaciones por la Universidad de Clarkson en Nueva York. De hecho, es dentro del programa CREI, por lo cual les doy la más cordial bienvenida. Doctora Adriana, doctora Hilda, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y felicidades por su programa. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bien. Pues bueno, sí, adelante, doctora Netza, por favor. No, adelante. Pepe está muy acelerado, ¿ya se fijaron? Estoy acelerado y porque estoy emocionado con estas dos. Está muy emocionado aquí, exacto. No se preocupen, Pepe entre las mujeres se acelera, pero bueno, también vean qué mujerones lo acompañan hoy. Entonces, bueno, el motivo es bioética en las profesiones de la salud. Una obra cuyos objetivos e intereses, pues ahorita las compiladoras nos van a hacer el favor de abrevarnos, pero a mí realmente esto tiene un particular interés porque cuando fundamos el Observatorio Mexicano de Bioética, hace como 2 canas atrás, un verdadero interés muy personal que tenía en aquel entonces y que sigo teniendo, es de verdad darle una plataforma de divulgación a la obra mexicana. Porque muchas veces, o sea, muy bioeticistas, muy incluyentes, muy todo lo que gusten, pero la realidad es que la obra mexicana es la que menos marquesina tiene, la que menos se utiliza, la que menos se divulga, y ahí es donde estamos muy mal, porque hay una como subliminal exclusión de la obra mexicana y eso no debe de ser. Entonces, hoy a mí me tiene un particular gozo, estoy con un particular gozo de que abramos este foro para bioética en las profesiones de la salud, una obra mexicana y que seguramente nos va a representar un beneficio sustancial. Entonces, pues, Pepe, adelante otra vez para que no... Pues bien, quisiera dividir en 2 momentos nuestras 2 grandes invitadas. La doctora Adriana es especialista justamente en bioética clínica y la doctora Hilda Romero es una gran investigadora y una extraordinaria pensadora en el ámbito de la ética de las investigaciones. Quisiera primeramente, doctora Romero, si me lo permite y con todo el respeto también para la doctora Adriana, que nos empiece a comentar justamente sobre cómo surge, cuál es el trabajo que hay detrás, de qué va
este libro, Bioética en las profesiones de la salud. Claro que sí, con muchísimo gusto. Realmente la unidad de bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual precisamente usted es el director, hemos estado trabajando y reflexionando sobre la necesidad de la producción de, y bien lo acaba de comentar la doctora Netza, de lo que es literatura en español y que realmente permita la formación de las y los profesores a nivel nacional pensando en generaciones futuras. Entonces, afortunadamente, nuestra relación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inició precisamente con la doctora Adriana Mejía Estrada. Esto fue hace más de 6 años y en aquel entonces empezó a hablar de actividades conjuntas. Hoy ya tenemos un convenio, pero en aquel entonces era qué actividades podíamos tener de manera conjunta para fortalecer ambos cuerpos académicos. Y ella específicamente en aquel entonces representaba lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces nos propuso la posibilidad de poder formar a través, utilizando algunos recursos federales de formación y capacitación del profesorado en México para su mejora educativa. Nos propuso que con estos fondos se pudiera hacer 2 estancias de investigación de visitantes, profesores visitantes de la unidad de bioética dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahí tuvimos a nuestros 2 mejores profesores, el doctor Salvador Arellano y también el doctor Bernardo García Camino. Uno, la esencia de la ética de la bioética, que es el doctor Salvador Arellano, y el segundo, el doctor Bernardo García Camino, la parte de la regulación, con la cual también es una forma de comprender cuáles son los límites en la actuación médica y no solamente médica, sino de las profesiones de la salud. En aquel entonces empezó la formación con el profesorado y ya la doctora Adriana les dará un poquito más las características, pero tenemos en forma general profesionales de la enfermería, de la nutrición, de la odontología, de la química farmacobiológica, también tenemos de la medicina y con sus diferentes especialidades. Y entonces empezó a hacer un trabajo no solamente de reflexión no solamente de educación, sino también de reflexión sobre cuáles eran los dilemas principales éticos y sobre cuáles deberíamos de trabajar para la profesión, para la dignificación, para el empoderamiento de la relación con sus pacientes, hombres, mujeres, pero también cómo poder transmitir estos conocimientos en la formación a nivel universitario con otros profesionistas. Y entonces el producto final se acordó un capítulo por cada uno o cada una de los participantes en estos cursos, que fue lo que fuimos trabajando a lo largo. El libro tiene más de 438, 39 páginas, incluye la reflexión en estas disciplinas sobre cuáles son los principales dilemas éticos que ellos y ellas han encontrado en su práctica profesional y docente. Y la idea era desmenuzar, comprender, reflexionar, diría el doctor Salvador Arellano, llegar a una crítica profunda de estos grandes dilemas éticos y a partir de esto entonces hacer una contrapropuesta de cuál debería de ser el abordaje desde las profesiones para la formación de nuevas generaciones. Y entonces tenemos un libro en este momento que se divide en 3 grandes secciones. Uno, lo que es una reflexión sobre la educación en las áreas de la salud. La segunda sección es específicamente cuáles son aquellos dilemas que identifica el profesional en las diferentes disciplinas. Y la tercera parte, ¿qué significa entonces el empoderar, el dignificar la presencia del paciente, de la paciente, que es la parte del consentimiento informado y de los asentimientos informados? Y finalmente, bueno, concluimos con aquellos lineamientos federales para que se tengan como una cuestión informativa. La idea de este libro es que sea utilizado como un libro base precisamente para poder trabajar en las diferentes profesiones de la salud. Entonces estamos felices. Finalmente lo logramos. Tardó un poco en la cuestión de la edición, porque, bueno, ustedes lo saben, nuestros profesores y profesoras en México no solamente trabajamos en lo que es la docencia, también la investigación, también la extensión, y además estamos haciendo gestión, y además estamos en nuestra vida privada, en nuestra vida profesional, y esto ha hecho muchas veces muy difícil la producción de literatura en español, pero hoy lo logramos y estamos totalmente felices. ¿Cuáles serían los principales problemas, ya entrando en el terreno sinuoso del tema,
que como profesionales en el ámbito de la bioética y sobre todo a partir de la creación de este libro, se pueden detectar cuáles serían aquellos dilemas que unen, que son comunes a las distintas áreas, sobre todo en el ámbito de la práctica clínica, en la cuestión de las profesiones, no solamente en la atención, sino incluso en la enseñanza, ¿no? De cómo abordar. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora Adriana? Muchas gracias. Una parte de los problemas que identificamos es que los profesionales, sobre todo a un nivel de profesores y de investigadores, reportan conocer los documentos y las normativas. Y en realidad cuando tratamos de ahondar un poco más en la investigación de cuáles son los documentos o qué partes de los documentos se deben de utilizar, pues encontramos que sí conocen el documento, pero a lo mejor no conocen el detalle del documento y cómo debe de ser aplicado. Por eso esta parte que comentaba la doctora Hilda, la formación desde la ética, desde la fundamentación de las bases, ¿verdad?, éticas de la profesión fue muy importante, pero la contraparte o realmente la aplicación en los documentos normativos fue lo que más nos llamó la atención y cómo esto fue bien acogido por los profesores. Parte del proyecto, y aquí a lo mejor me desvío un poquito de la pregunta, pero fue también nosotros querer dar una fortaleza a los comités. En nuestra área de la salud son seis programas educativos y es un área muy grande, son casi 15,000 estudiantes. Y tenemos los comités, pero no todos están conformados completamente. Algunos tienen el comité de ética, otros tienen el comité de investigación, otros tienen un comité o comisión de bioética. Algunos están registrados en Conbioética, otros no están registrados. Entonces, toda esta situación hizo que viéramos la necesidad o identificáramos las necesidades y que precisamente esta parte de la normatividad y cómo debe de ser aplicada es uno de los puntos focales. Creo que es uno de los principales. La otra parte, que es también muy importante, es desde la parte personal, los valores. Los valores y cómo identifican los valores personales de los profesores, cómo estos valores los van transmitiendo y los hacen parte de su práctica diaria, tanto como docentes, pero también como clínicos. Déjenme decirles que en nuestra facultad tenemos ese problema, es que nuestros profesores tienen que tener práctica clínica, pero además tienen que ser profesores. Entonces, estas dos partes es muy difíciles de combinar, sobre todo ya cuando queremos que realicen actividades tanto de docencia como de práctica clínica. Lo que no es tan difícil son los valores, porque los valores son muy parecidos. Y esta manera en la cual ellos tienen que llevar el valor de la persona, el valor de la profesión, pero cómo también inculcarlos a los estudiantes, ha sido muy interesante y fue otro de los puntos que queríamos trabajar en estas sesiones que tuvimos con el apoyo de la unidad de bioética. Y claramente, doctora Arellano, usted fue ahí nuestra estrella porque los motivó y están esperando que regrese en cuanto sea posible. Pues muchas gracias, pero me gustaría que pudiéramos abundar sobre todo en esos dilemas comunes a estas áreas y justamente cómo poder abordarlos o de qué versan. Es decir, de repente yo como paciente, como lego, voy a un servicio de cualquier tipo, ¿no? A nivel clínico y de repente me topo con que a lo mejor yo no alcanzo a comprender muchos de los problemas o de los inconvenientes que pueda tomar una decisión, por ejemplo, en el ámbito del consentimiento informado, o de la mala práctica clínica, o de qué derechos tengo yo en algún momento determinado desde el punto de vista de la ética, recurriendo, por ejemplo, a un comité clínico, y que de repente pues voy así nada más pues a ver lo que me diga el médico de manera literal, ¿no? Es decir, sin ningún conocimiento previo. No sé, doctora Romero, ¿qué nos puede comentar? Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ese es el punto nodal cuando lo que se espera desde lo que es el concepto de salud es el lograr el empoderamiento de las y los pacientes para la toma de decisiones. Pero el empoderamiento estamos hablando de una sociedad como como la que tenemos en México. Es una sociedad que somos diversa, que tenemos diferentes formas de expresión, de formación, de capacitación, pero además un 60-70% de pobreza reconocida a nivel internacional y la pobreza nos hace vulnerables. ¿Qué significa eso?
dentro de esta vulnerabilidad que nos da la falta de accesos a salud o la falta de acceso a medicamentos y a la atención, se ha hecho un abuso internacional, por ejemplo, en protocolos de investigación internacional, en donde se le pide a las personas que participen en proyectos en donde se les dará medicamentos gratis. Entonces, estos medicamentos gratis son muy atractivos y son tan atractivos que no permiten que la persona reflexione ante los riesgos posibles que pueden tener estos medicamentos gratis. Hagámoslo a través de la vacuna del coronavirus que requerimos a nivel nacional. Esta vacuna todavía está en una fase experimental. Sin embargo, el hecho de que haya aislado a la población y le esté limitando un desarrollo económico cuando hay varias necesidades y varias carencias, por supuesto suena mucho más atractivo entrar a un riesgo de un protocolo de investigación a través de una vacuna que a lo mejor comprender el efecto que se tiene. Entonces, ¿cuáles son los dilemas comunes que tenemos? Uno es la comprensión de la problemática en términos de salud y la otra es la cultura de la toma de decisiones. Es muy común que en México, ante esta imposibilidad de comprender lo que se nos esté diciendo, se cede esta toma de decisiones, esta autonomía al profesional y se le dice, usted decida por mí. Es una situación que también el profesional de la salud lo debe de comprender como algo que no solamente no le corresponde, sino que le implica una doble o triple responsabilidad al tomar una decisión sobre alguien que no se conoce ni sus posibilidades, ni sus capacidades, ni su entorno de salud. Entonces, por eso la tercera sección de este libro se dedicó al consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Qué significa hablar el promedio nacional de educativo? Estamos hablando de 7 grados académicos, entonces eso significa que los consentimientos informados deben de estar a un nivel académico que pueda entender un joven, una chica, del primero de secundaria. Ese es el lenguaje máximo que debemos de manejar en los consentimientos informados. Sin embargo, a nivel nacional se ha malentendido el uso del consentimiento informado, haciéndose un instrumento legal en donde se considera que una vez que se firma, se aprueba cualquier riesgo que está ahí contenido. Y es un proceso. El consentimiento informado deberá de ser un proceso. Y eso no solamente nos permitió trabajarlo en el aula, y que se discutiera a profundidad, porque además el profesional de la salud tiene pocos minutos para la atención de su paciente. Entonces, ¿qué significa? La importancia de ceder esta responsabilidad a partir de una información adecuada y comprensible que pueda tomar él y la paciente, en lugar de intentar hacer una medicina paternalista y tomar las decisiones por este paciente o esta paciente. Y esas son de las grandes diferencias que se deben de abordar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el placebo. ¿Qué significa el placebo? ¿Cuáles son los riesgos de usar el placebo? ¿O qué significa que yo utilice un placebo para a lo mejor hacer una dinámica de nutrición que le permita al paciente tomar 3 litros de agua diariamente y se le está confiriendo a una pastilla que debe de ir acompañada con 3 litros de agua, pero se está engañando al paciente? No se está hablando con esta franqueza que le permita al paciente, a la paciente, tomar decisiones y comprender la profundidad de lo que es el equilibrio salud-enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se aborda en el libro? El inicio, durante y al final de la vida. Esos son como los 3 grandes áreas que hemos trabajado en el área de la ética aplicada, y estas 3 grandes áreas es toma de decisiones al inicio de la vida, cuáles son las posibilidades al inicio de la vida, en la relación con las y los profesionales de la salud durante el equilibrio a lo largo de la vida y al final de la vida, incluyendo algunas cuestiones como la medicina paliativa, que en México todavía no hemos logrado la comprensión poblacional de lo que significa una muerte digna, en caso de que ese sea el momento que esté viviendo la persona. Entonces, 3 grandes áreas y además la relación de aquellas personas que no tienen la capacidad, y esto es un aporte importantísimo que hicieron en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, qué significa lo que es la capacidad de toma de decisiones desde una salud mental. ¿Y qué es una salud mental? ¿Cómo la podemos identificar las y los profesionales de la salud? Entonces, nos estamos yendo, realmente este libro contiene el meollo de mucho de la problemática que vive el día a día nuestros profesionales de la salud. Excelente. Y bueno, yo creo que aquí está tocando uno de los temas más importantes y más críticos, que es el cómo informar
o cómo transmitirle cierto tipo de información para que el paciente, en el caso de la ética clínica, o el sujeto de investigación, en el caso de la ética de las investigaciones, sepa tomar una decisión, ¿no? Y vea las consecuencias de esa decisión. Y yo creo que todos nos hemos enfrentado, a lo mejor no la mayoría en el ámbito de la ética de las investigaciones, pero sí en la práctica clínica, ¿no? Una persona que lleva a su familiar con una enfermedad y está sujeta a lo que el doctor señale, ¿no? Usted debe de hacer esto, usted debe hacer aquello, pero las personas a veces no se dan cuenta o no tienen este tipo de información para poder tener una capacidad de datos o de alternativas que las lleven a tomar la mejor decisión, ya sea al inicio de la vida, durante la vida o al final de la vida. Creo que es donde hemos fallado, y digo que hemos fallado porque queda mucho por hacer, porque tenemos una pandemia encima, porque los hospitales están saturados, porque de repente lo que el personal sanitario quiere pues es solucionar rápido un problema, pero se pasa por encima de los intereses de las personas en ese sentido. Doctora Adriana, en su práctica cotidiana, ¿cuál sería el enfoque que tendríamos que tener o la estrategia que tendríamos a la cual que llegar o no sé de qué otra forma decirlo, para que justamente en el ámbito ya sea de la ética de las investigaciones o en la ética clínica, respetemos a la persona, respetemos sus intereses? Me explico que no necesariamente tiene que ser los intereses del médico, pues vaya, ¿no? Sino que hay de por medio un principio de autonomía y un principio de justicia que muchas veces se socava pensando más en cuestiones de carácter utilitario, ¿no? Doctora Adriana. Sí, gracias. Pues ya lo ha comentado ahorita el doctor Salvador y también la doctora Hilda. Lo principal es el principio de autonomía, o más bien, ¿cómo está entendiendo la autonomía el paciente, pero también el médico? Sabemos que venimos de un modelo cultural muy paternalista, un modelo tradicional en el cual el paciente espera que el médico sea el que resuelva el problema. Pero a este modelo paternalista se ha complicado con una cuestión de modernidad del uso de los datos o de la información por Internet. Entonces ahora también tenemos un paciente informado, que más bien es mal informado por otros medios. Y entonces el médico se encuentra, o el profesional de la salud, porque no solamente es el médico, se encuentra en esta situación en la cual tiene un paciente que quiere que le diga lo que él quiere, ¿no? No lo que realmente necesita, sino quiere que realmente le confirme lo que él ya conoció por otros medios. Creo que aquí es muy importante, y la doctora Netza no me dejará mentir, el papel de la divulgación, el papel de la comunicación y cómo se comunica la información. Porque encontramos cada cosa, ¿verdad? Cada noticia en Internet que a veces sí cuesta trabajo decidir si es válido o no. La validez, ¿verdad? Realmente la realidad de esa información y cómo el paciente la asimila. Ya lo comentaba la doctora Hilda, el nivel educativo no es de los más elevados en el general de nuestra población. Y ante esto también tenemos la situación de los médicos o de los médicos en formación que realmente en esta situación de pandemia están careciendo de la posibilidad de acudir a los espacios clínicos. Por ejemplo, en nuestros programas educativos nos han solicitado que en cada año de formación ellos tengan contacto directo con la práctica clínica, lo cual en todo este año no ha sido posible. ¿Qué va a pasar? Pues que estos chicos sí tienen todo el deseo, toda la vocación, pero también tienen un miedo enorme a lo que va a pasar cuando estén frente al paciente. No es lo mismo, ¿verdad? Lo comentamos ahorita, es muy grato estar en esta reunión, pero no es lo mismo estar en una reunión en vivo, que quizás estuviéramos pues tomando un cafecito, estar más contentos. Lo mismo pasa con los estudiantes. Ellos tienen la vocación, tienen el deseo, pero esta situación ha complicado mucho más la posibilidad de construir relaciones reales con el paciente, que es finalmente nuestro objeto de trabajo, nuestro objetivo, nuestra vocación y la parte de la salud del paciente que queremos nosotros trabajar. Entonces, la cuestión de la autonomía en la cuestión digital es todavía más grave. Déjenme les comento brevemente. Yo no quería abrir mi práctica clínica. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar muy cerca con el paciente. Yo tengo que ver fondo de ojo, tengo que hacer exploraciones, tengo que trabajar a menos de 10 centímetros con el paciente. Sin embargo, también es una necesidad que tiene que ver el propio profesional de que si se desatienden estos problemas, van a ser problemas
que van a ser más crónicos, que van a desarrollar otro tipo de complicaciones. Entonces, es una situación compleja. Sin la pandemia es compleja el reconocer la autonomía, los derechos del otro y también nuestra posición desde la parte en la cual somos los responsables de la salud de esa persona, los responsables obligados, pero también los responsables voluntarios por la vocación. Ahora en esta situación de pandemia se nos ha complicado mucho más. No sé si aquí quieres que deje el comentario para dar opción. No, está bien, lo estamos escuchando, soy muy interesado en el tema. Yo creo que aquí la doctora Nessa tendrá también que hacer algún tipo de pregunta, porque justamente está usted, doctora Adriana, tocando, poniendo el dedo en la llaga de la crisis, no solamente en cuestión de sanidad, sino en cuestión educativa, en cuestión de formación de los próximos médicos y médicas o del personal de salud en general, en el cual pues está justamente siendo comprometido. No sé, doctora Netza. No, yo que siga, porque ya sabes que siga, aquí nos encanta ponerle el dedo en la llaga. Es más, en lugar de Bioethics News debería de llamarse El Dedo en la Llaga. Nos encanta cuando ya empezamos a tocar los temas que duelen a todos. Pero muchas veces se ha malinterpretado de qué cosa es la bioética y qué cosa es la ética. Y entonces cuando suena muy edulcorante cuando dice uno sentido crítico y hacer crítica y reflexión, pero cuando se ve que eso es precisamente poner el dedo en la llaga y ver las cosas en su más fina realidad, pues es cuando como que ya no gustamos. Pero es verdad, sí, son varios planos, o sea, son varios planos. Primero, antes que nada, pues felicitarlas por esta obra tremenda, bioética en las profesiones de la salud, porque, digo, 400 páginas, pues, si ya hasta como arma blanca sirve, o sea, un catorrazo con un volumen de este tamaño, ya le duele a cualquiera. Entonces, el puro tamaño de la obra habla del tremendo esfuerzo que se tuvo que hacer para concretizarla y eso también habla del tremendo trabajo, tiempo que se le tuvo que dedicar, sobre todo el esfuerzo intelectual. Así que mi más profundo reconocimiento, porque si de por sí en México lograr obra escrita es verdaderamente un problemón, lograr una obra de esta envergadura es un triple problema. Entonces, por ahí, de verdad, ya se ganaron un aplauso en todo lo alto por lograr esta obra. Pero, repito, a veces en bioética no se entiende perfectamente bien qué significa el concepto de cambio de paradigma. Y entonces se piensa o se cree que es así como que muy fluida la cosa. Y todos los cambios de paradigma han implicado una verdadera tormenta histórica, tormenta cultural, social, conceptual, intelectual, etcétera, etcétera. Hasta Lutero tuvo que cargar en su conciencia 100,000 muertos por simplemente un cisma que provocó ahí con el surgimiento de su corriente religiosa. Entonces, bioética no es la excepción. O sea, cuando se habla de cambio de paradigma, se tiene que entender que es precisamente esta tormenta, este fracturar y pasar de ciertos usos y costumbres incluso a otras concepciones y otra forma de hacer las cosas. Entonces, se ha mencionado aquí mucho de la problemática que se está teniendo en este famoso cambio de paradigma, cómo es pasar del paternalismo autócrata al paternalismo justificado, porque tampoco es la cosa de que el médico bueno, toda esta autonomía, decide y me avisas qué quieres. El médico siempre va a ser una figura de referencia, siempre va a ser una figura de consulta, de apoyo en la toma de decisiones, pero ahora el médico tiene que hacerlo mediante el paternalismo justificado, es decir, donde te apoyo, te ayudo, pero ya no es lo que yo decida, sino que en lo que tú decidas, yo tengo la obligación de apoyarte, de acompañarte incluso, suponiendo que tu decisión, lejos de representarte el beneficio terapéutico que estamos buscando, pues no se va. Como cuando rechazan cualquier intervención
a pesar de que esa intervención le puede representar una recuperación clínica. Entonces, el punto es cuando ya tocamos los límites a los que socialmente no estamos acostumbrados, con todo este bagaje ahora enmarcado en materia de derechos, que suena muy bonito, pero ¿qué pasa cuando el paciente dice, no me amputes, no me transfundas, no me pongas el marcapaso, no me intubes? Entonces ahí es cuando el discurso se tambalea, o lo contrario. Oiga, pero es que esto ya es distanasia, o sea, el paciente ya está, el señor blanco, el señor barbado que está aquí junto es San Pedro, no es su abuelo, pues me importa un rábano, opéralo, intúbalo, ponle, hazle, y si no le haces, te demando por negligencia. Entonces, esos límites son exactamente los que al discurso no le gusta tocar, los que en los medios educativos muchas veces no se ve, pero son exactamente los puntos álgidos en este famoso cambio de paradigma. Donde, si aquí se me permite una nota por experiencia propia, pues tengo ya 14 canas dedicadas a la bioética clínica, la realidad es que estamos logrando ciertas cosas, pero con mayor velocidad estamos logrando el posicionamiento de la medicina defensiva. O sea, que es un tema que no se suele tocar, no se suele, o sea, se evade en la problemática bioética, pero la realidad es que en esta confrontación de derechos de los pacientes y los familiares y de las posibilidades, obligaciones y derechos de los profesionales de la salud, la realidad es que el producto que se está logrando es medicina defensiva. Esa es la realidad. Yo sí, y digo, lo digo con todo respeto, pero no puedo evitar decirlo, yo sí cuidaría mucho este concepto del empoderamiento de los pacientes, porque empoderados están. O sea, la medicina defensiva que actualmente ya está muy socializada es el mejor reflejo de que el paciente y el familiar están empoderados. ¿Cuál es el problema? Que están empoderados de forma negativa, y no negativo en sentido filosófico, sino negativo en sentido moral, de que están ya tan empoderados que no piden, ni siquiera exigen, sino que ya es una presión a ultranza para obtener lo que ellos quieren, cueste lo que cueste. Así cueste la vida de un profesional de la salud. No lo curaste, te violento. No lo curaste, te meto un balazo. No lo curaste, te mato. Entonces, la realidad es que el nivel de empoderamiento de los familiares y pacientes raya ya en una situación que la pandemia nos los ilustró. O sea, los límites se traspasaron, los límites se rompieron y los profesionales de la salud se vieron expuestos a una situación que al menos en los últimos 300 o 500 años no se había visto. Entonces, sí hay que, una vez me di un agarrón con los de la CONAMED, siempre me agarro con los de la CONAMED, pero parte de los agarrones con los de la CONAMED es porque siempre se tiene esta noción de que el paciente está vulnerable y a ultranza. Y les digo, no, el médico también, el profesional de la salud también está vulnerable. Que hay una relación asimétrica en razón de conocimiento, sí, pero la relación asimétrica no es igual o no es equiparable a que tu vulnerabilidad es mayor que la mía. Le digo, tienes un paciente un paciente canceroso siendo atendido por un médico diabético o un médico con cáncer también. O sea, pero el marco de derechos, de protección a los derechos, mejor dicho, está más reforzado hacia el paciente que hacia el médico. Entonces, en términos de vulnerabilidad de salud, tan vulnerables unos como los otros, pero en términos de vulnerabilidad social, tienes más amparado al paciente
y al familiar que al médico. Dicho en términos más de aquí del rancho, si un paciente le mete un bofetón al médico, le mete una bofetada al médico, no pasa absolutamente nada. Pero si un médico le mete una bofetada al paciente o mínimamente una gritoniza al paciente, para mañana ese médico está incluso inhabilitado en su centro de trabajo. Entonces, yo sí, ahora sí que hablando de dedos en la llaga, y no es que esté defendiendo a los profesionales de la salud, sino que sí cuidar el discurso, porque siempre se ha tenido este sesgo de privilegiar de alguna forma en materia de derechos a familiares y pacientes, y sigue pendiente, y me gustaría ver si en esas 400 páginas hay una sola dedicada a las obligaciones de pacientes y familiares. Porque yo insisto e insisto y sigo insistiendo, pero ya tenemos ahí una biocultora que seguramente está ahí viéndonos. Tenemos ya una biocultora que tiene un proyecto muy interesante y que yo espero pronto ya lo pueda institucionalizar. Que su proyecto es precisamente la creación de las obligaciones de pacientes y familiares para que esta balanza sesgada desde la década de los 70 en materia de derechos se empiece a equilibrar y entonces tengamos una ponderación en materia de derechos y obligaciones que la pandemia nos enseñó hace muchísima falta. Porque independientemente de eso, sí me parece muy loable, de verdad loable, porque sé lo que cuesta, sé todo lo que se tiene que hacer para lograrlo, esta línea educativa que ustedes están haciendo codo a codo. Es decir, aquí estás, el que tienes que ser educado en ética, tienes que ser educado en bioética, y aquí estoy yo codo a codo haciéndolo para que, pues al final se logren profesionales de la salud verdaderamente adiestrados en materia de bioética o de ética de la investigación o de lo que se necesite. Porque ese es otro error grandísimo que se ha cometido a nivel institucional de las grandes instituciones, que ya no voy a decir porque ya me dijeron que no diga tanto, pero ustedes saben quiénes son, empieza con C. Entonces, que se cree que a punta de discurso y a punta de pedir informes y a punta de pedir de estar pidiendo planes de trabajo, se va a lograr educar a la gente. Y no, la gente se va a educar. Esta transición histórica del cambio de paradigma se va a lograr en la forma en que ustedes lo están haciendo. O sea, ahí, en el campo de batalla, el codo a codo, el crear obra. O sea, te genero el discurso y después me voy a la trinchera para educarte al tú a tú. Eso es lo loable. Bueno, o sea, no quiero demeritar el esfuerzo intelectual, pero eso de verdad es donde se corre sangre, o sea, donde uno deja ahí la lágrima, el alma, donde de verdad se sufre, pero no se va a lograr de otra forma. O sea, ahí yo otro aplauso para ustedes, para su equipo, porque de verdad no se va a lograr de otra forma. Yo cansada de ver ahí en todos los eventos de bioética, que la gente que asiste, ¿y cómo podemos lograr que se logre que el cambio en los hospitales se dé para que la gente sepa sus derechos? Pues chambeándole, mi rey, o sea, picándole piedra. No se va a lograr así por iluminación divina, ni porque alguien mande el edicto, sino poniéndose a chambear, como dijo Guillermo del Toro. Dejar de estar diciendo que no hay recursos y no hay oportunidades, sino generando la oportunidad. Mis más sentido reconocimiento, doctora Romero, doctora Mejía, de verdad, un verdadero ejemplo en este país y en Latinoamérica de lo que debe ser la verdadera educación bioética. O sea, biocultores, así es como se hace bioética.
no con la marquesina ahí muy iluminada y no con la rimbombancia que caracteriza ciertos foros, sino poniéndose a chambear en generar una obra que le dé fundamento a la acción. Así es como se hace bioética, así es como vamos a lograr el cambio de paradigma. Un verdadero aplauso, doctora Mejía, doctora Romero, ejemplo a seguir en cualquier instancia, en cualquier institución, en cualquier latitud, para cómo de verdad lograr el cambio de paradigma. Primer paso, hacer el ejercicio intelectual. Segundo paso, generar el fundamento en paper para que los que sean lentos de leer, pues le vuelvan a leer y lo vuelvan a leer para que lo vuelvan a consultar y se aprenda el presupuesto, se tenga una línea, una guía. Y tercero, vámonos al campo para ponerlo en práctica. Ese es el mecanismo, esa es la forma de lograrlo. No va, y la mejor forma de lograr. Y después, pues un poco de paciencia, biocultores, porque recordar que la medida historiográfica son 50 años. Entonces, estrictamente hablando, la bioética apenas está en su segundo año historiográfico. O sea, si nos remontamos ahí a los 70, entonces apenas vamos para el segundo año. O sea, como el niño cuando cumple 2 años, pues apenas está queriendo levantar, apenas está queriendo dar un par de pasitos y se da un sopetón. Así estamos nosotros, ¿eh? O sea, así está el mundo bioético. Medio da 2 pasitos bien y pum, se da un sopetón en el tercero. Entonces, historiográficamente estamos en el segundo año bioético, entonces somos todavía un bebé que estamos aprendiendo a caminar, y de ahí la importancia de este tipo de obras. A mí me parece capital este tipo de obras. Y a los alumnos de nuestra maestría, de una vez les digo, va a ser lectura obligada, así que váyanle metiendo agenda para que en 400 días leamos 400 páginas. Porque así es como tenemos que lograrlo. Entonces, somos un niño de 2 años, el mundo bioético, pero en la medida en que aprendamos a levantarnos bien de los sopetones que todavía nos vamos a dar, llegaremos a los 10 años de edad, seguramente con mucha firmeza. Y en materia de bioética clínica, el reto, en mi humilde opinión, el verdadero reto es lograr que la medicina defensiva no sea el nuevo modelo de atención clínica. Ese es el reto. ¿Y cuál es la mejor herramienta para lograrlo? La bioética clínica, y de ahí que obras como bioética en las profesiones de la salud se vuelva una herramienta de obligada consulta. Biocultores, ahí está. Doctora Romero, doctora Mejía, ¿cómo podemos abrevarnos de esta obra? ¿Dónde compramos 1 kilo de este? Bueno, no 1 kilo más, como más kilos, porque ya nada más un libro que pesa como más de 1 kilo. ¿Dónde podemos adquirirlas? ¿Cómo podemos hacerlo para que nosotros aquí de este lado de la trinchera, en esta trinchera que nos toca, veamos que los biocultores pues se pongan a estudiar también? Doctora Adriana. Sí, muchas gracias, doctora. Estas palabras realmente nos animan a seguir trabajando y pues aunque fue un largo proceso, pues a lo mejor intentar repetir, ¿verdad? un segundo proceso. Bien, la obra en este momento fueron realmente pocos ejemplares. Va a estar disponible en la biblioteca, en la librería universitaria, pero la Coordinación de Planeación de la Universidad Michoacana la va a alojar en su página, entonces va a poder ser consultada vía internet y va a estar disponible, abierta para todo el que quiera consultarla. Yo, un momento más tarde, les enviaré la liga para que ustedes la puedan distribuir y puedan consultarla. Hay unos pocos ejemplares que le hice llegar a la doctora Hilda, para que, bueno, me hiciera favor de tenerlos también ahí, pero se va a poder consultar en línea y nos dará mucho gusto que la puedan difundir y sobre todo también analizar y criticar, porque creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que es un documento
que va creciendo, que se realizó realmente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero muchos de los que escribimos ahí no tenemos experiencia. Entonces, pues estamos abiertos a la crítica y creo que sería muy bueno para que fuera pues más fuerte, ¿verdad? Que realmente lo que se está plasmando ahí crezca y sea más fuerte. Y la otra parte, pues a estas oportunidades que nos han dado de publicitarlo por estos medios de difusión, creo que también pues ahondan en que la población tenga el acceso a la obra, no solamente los profesionales de la salud, sino que también esta obra se sepa que está disponible para el público en general, no está limitada. Entonces, yo le agradezco mucho. Y no sé, retomando otro punto que tocó, lo de la salud mental de los profesionales. Tenemos los capítulos de psicología, pero esta parte ahora con la pandemia como que explotó. Fue un punto focal, un punto realmente muy fuerte en el cual se tuvieron que establecer algunos programas. El Colegio de Médicos acá en el estado de Michoacán trabajó en unas guías de salud mental que nos arrojaron resultados de que los profesionales de la salud estaban a punto de quebrarse, no solamente los médicos, las enfermeras. Sabemos de los casos que hubo de suicidio, de personas que se retiraron voluntariamente de sus trabajos, prefirieron ya irse a las jubilaciones, o de aquellos que buscaron también algún tipo de situación administrativa para decir, bueno, yo no tengo que estar en la línea de batalla. Creo que este punto ya existía este problema de los profesionales de salud en relación a la salud mental por la carga de trabajo, pero el COVID, la pandemia, lo hizo que se explotara. No sé qué opina, doctora Pues, Romero, doctor No, Salvador. sí, no, bueno, adelante. no, 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 sí, digo, creo que allí nuestra solidaridad con todo el personal de salud. Y bueno, es una situación trágica, la verdad. Se habla de muertos, pero pocas veces se habla de qué es lo que está pasando con el personal sanitario, ¿no? Hay muchas noticias sobre los fallecimientos, pero son muy pocas las notas o casi cero difusión de qué es lo que les está ocurriendo al personal de salud que se encuentra en este momento en un estado crítico, en un estado de cansancio, en un estado pues, de un riesgo, vaya, tremendo, ¿no? Doctora Romero. Sí, efectivamente, desde el hecho de que las y los estudiantes en este momento tuvieron una serie de sí pueden trabajar, no pueden trabajar, sí se pueden seguir capacitando, no deben de tener contacto. O sea, esta ambivalencia que nos permite un estado crítico como el que estamos viviendo, en donde no hay una solución, no hay un tratamiento, no hay una vacuna. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un gran riesgo. De las cosas que quisiera realmente llamar su atención les estamos pidiendo a los jóvenes que dejen de vivir para que los viejos sigamos vivos. Y eso es terrible en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué? Porque un joven tan solo por su edad tiene mayor capacidad de este amortiguamiento de las consecuencias de los síntomas que puede tener una enfermedad que hoy no tiene cura, pero para los viejos significa otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo a partir del confinamiento, de las distancias sociales, del cierre de las escuelas, del cierre de esas redes sociales que la juventud, el adulto joven, el adolescente necesita para conformar una personalidad y una vida, realmente es un costo muy alto que va a tener consecuencias. El personal de salud, el personal ético, nos estamos preparando en este momento no solamente para apoyar y coadyuvar a las personas que hoy estamos viviendo la pandemia, sino nos estamos también preparando para la pospandemia, qué significa y cómo hacerlo. Y una de las frases del doctor Salvador Arellano, que ha hecho ha sido viral en las redes sociales, es que lo peor que nos puede pasar después de la pandemia es seguir igual. Y eso nos lleva a retos constantes, intelectuales, morales, físicos, sociales, de qué es lo que debemos de hacer para recuperar estos tiempos que han sido cambiados por otra forma de vida y además que también están permitiendo ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber cómo proceder ante tantos cambios que nos limitan para esta vida. Entonces, realmente necesitamos mucho trabajo crítico. Creo que cuando menos, doctora, usted no nos dejará mentir, doctor, tampoco lo hará. Desde que estamos en la pandemia, todos los días se nos ha incrementado por 5 o por 6 veces el trabajo desde la ética aplicada
y la bioética, o sea, la ética de la bioética, cómo la estamos trabajando, qué significa darle un resignificado, hacer cambios, hacer conciencia, sensibilidad y sobre todo mucha comunicación clara, lo más clara que se pueda para que podamos tomar decisiones. Pues sin lugar a duda, un montón de temas, un montón de retos, un Sí. montón de cosas que tenemos que seguir abordando y trabajando, doctora Netza, Adriana, Sí. doctora Hilda. Y Sí, pues pero- se nos pero- está pe- terminando pe- el tiempo. Sí, Pepe, pero permíteme, porque la doctora Mejía puso otra vez el dedo en otra llaga. Y entonces Claro, sí. la doctora Mejía me está encantando porque bajita la mano, pero pone el dedo donde hay que ponerlo. No, a mí me parece que la obra que hoy se nos presenta, Bioética en las profesiones de la salud, y el comentario que la doctora Mejía acertadamente hizo, nos obliga a abrir la nota con respecto a los profesionales de la salud en este momento. Yo creo que lo merecen por todo lo alto, porque todas las estrategias que se han hecho para contender la pandemia observaron muchos aspectos, excepto este momento. Y en este momento los profesionales de la salud no solo están agotados, están literal institucionalmente abandonados, porque no hay una estrategia institucional de qué hacer con ellos para reconstituirlos, para estabilizarlos, para permitir que tengan un segundo tiempo, y no se ve que Europa se está cayendo a pedazos, y eso solo significa que ahí viene la segunda ola que tarde o temprano nos va a alcanzar, y nos va a alcanzar ya con un equipo médico literalmente colapsado. Y recientemente, por si fuera poco a todo lo que sufrieron durante la pandemia, les llegó un último golpe moral, porque eso es un golpe inmoral, yo diría, e incluso antiético, por parte de la Federación, de las instituciones federales, donde se emite un oficio para que fíjense bien, para que las personas que estuvimos en confinamiento, es decir, los que estuvimos 6 meses en resguardo, ahora podamos tomar nuestro primer periodo vacacional. Es decir, regresamos a los hospitales y no terminábamos de poner los 2 dedos, los 2 pies adentro, cuando nos permiten tomar nuestro primer periodo vacacional. Eso fue un golpe moral, psicológico hacia las personas que llevan 6 meses atendiendo ahí a los hospitales, donde se privilegió a los que estuvieron de confinamiento versus los que estuvieron ahí en los hospitales atendiendo a los pacientes en el COVID. Entonces, eso de verdad, biocultores, hay que hacer un change.org, porque eso fue de verdad algo verdaderamente, póngale el adjetivo calificativo que, pero aquí el punto es que urge una instrucción a nivel federal con respecto a los profesionales de la salud que estuvieron en acción hospitalaria durante la contingencia. El IMSS me parece que ya emitió ahí una iniciativa de darles 3 días de descanso, lo cual me parece un verdadero insulto, porque en 3 días no te reconstituyes de 6 meses de estar, digo, y por amor de Dios, ¿qué se necesitaba para darles por lo menos una semana de descanso para que pudieran, pues mínimo dormir y comer? En el hospital donde yo laboro, una cordial felicitación, o ni cordial, sino una enfática felicitación a la persona que hizo la gestión y a los directivos hospitalarios por también haber permitido que esta cuestión de darles 3 días de descanso a las personas que estuvieron ahí en la pandemia, en el hospital, se les otorgara a la brevedad posible, muy, muy loable, de mucho reconocimiento. Y por favor, biocultores, hacerlo extensivo a todas las unidades hospitalarias. Por favor, todos los directivos que ya nos hacen el favor de
de acompañarnos en esta emisión. De verdad es urgente que se tomen estas iniciativas, que no estén ahí de buena voluntad de algunos, sino que se expanda como una especie de política pública. Descanso urgente y obligatorio a todos los profesionales de la salud. Y cuando digo a todos, estamos diciendo camilleros, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, etcétera, que estuvieron durante la contingencia adentro de los hospitales atendiendo esta situación. Es urgente. ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda ola y van a ser los mismos que van a atender a todos, a los pacientes y a nosotros. Así que solidaridad. Si la instancia gubernamental, federal, estatal o lo que sea no le nace, no hay nada que impida tener un acto de solidaridad hacia nuestros compañeros para que se les permita irse de descanso de forma urgente. Incluso hubo un médico endocrinólogo, que ahorita se me va el nombre si no lo decía públicamente, porque merece que se le dé ese reconocimiento, que incluso cuando se le ofreció su primer periodo vacacional, él estuvo de permiso de contingencia, se le dio su primer periodo vacacional, él dijo, no me voy, y si se lo pueden otorgar o designar a una persona que sí estuvo aquí atendiendo pacientes, regalo mi periodo vacacional. Yo no lo pude regalar porque lo tomé poco antes de que empezara la pandemia, pero créanme que si tuviera ahorita ese derecho, también regalaría mi periodo vacacional. Es momento de reconocer. O sea, si realmente quieren reconocer a esas personas que estuvieron en los hospitales, ni les digan héroes, ni les digan guerreros, ni les den aplausos, ni nada. Luchen como puedan para que se les dé un descanso, un periodo de descanso urgente. Doctora Mejía, le agradezco que la voy a invitar más seguido, para que ponga el dedo en las llagas que se necesitan, porque ya vi que tiene usted buen ojo para las llagas, entonces la vamos a invitar más seguido para que nos ayude a poner los dedos donde se deben de poner. Biocultores, solidaridad, por favor, mucha solidaridad con nuestros compañeros que están todavía ahí atorados atendiendo pacientes, porque como ya lo comentamos frecuentemente aquí Pepe y yo, ese semáforo amarillo, quién sabe por qué, pero está en una tonalidad roja que nadie puede negar. Así que solidaridad, por favor, biocultores, momentos de verdadero sentido ético. Pues muchísimas gracias, doctora Romero, doctora Mejía, muchísimas gracias por ayudarnos a sacar estos temas que deben ser hablados, que deben ser puestos en el plató, para que simplemente ahí en las trincheras, que es donde está corriendo la sangre, se logren ciertas iniciativas y con eso de verdad la bioética llegue a donde tiene que llegar. Les agradezco muchísimo esta situación. Y a usted, doctora Mejía, de verdad, quedo encantada porque a mí me encanta poner el dedo en la llaga, pero siempre tengo que esperar a que alguien lo haga para que no parezca que soy tan políticamente incorrecta, pero muchísimas. Ya me hizo el día, doctora. Pues bioética en las profesiones de la salud, va a estar ahí en la descripción, va a estar el link para que puedan accesar a él de forma electrónica y de verdad ampliamente recomendable, porque sin fundamento, biocultores, solo es opinitis. Entonces, primero estudiar, primero adquirir el fundamento para después lograr este famoso cambio de paradigma de forma orientada, guiada y hacerlo de forma correcta. Doctora Romero, buenas noches, nos despedimos, por favor, buenas noches, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima emisión. Espérame, Pepe, espérame. Doctora Romero, buenas noches. Buenas noches, que tengan muy bonita noche, cuídense. Doctora Mejía, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y bueno,
felicitarlos por esta iniciativa. Es lo que se necesita, divulgar, divulgar, divulgar. Muchas gracias. Gracias. Pepe, nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión, doctora Netza. Hasta luego, biocultores. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Buenas noches, hasta la siguiente.